Eso de especial, de verdad, gracias por el privilegio, pastor, por la confianza y hermanos por recibirnos acá hace algún tiempo y tenemos el privilegio de estar con ustedes y compartir. Eh, en el libro de Mateo 28, 19, 20 dice que, en el 20 dice que enseñemos a otros, dice que alcancemos al mundo para Jesucristo, ¿verdad? Y en el verso 20 dice que enseñemos a otros lo que Él nos ha enseñado. Y hoy quisiera tener el privilegio, quiero tener el privilegio de que aprendamos juntos acerca de uno de los profetas del Antiguo Testamento que es Elías. Pero antes de eso, me gustaría comentar de el hecho de saber si nosotros entendemos o vemos la grandeza de Dios. Sé que muchos de ustedes lo hacen, sé que muchos de nosotros conocemos al Señor. Y como decía Job en el inicio y al final decía, Señor, de oídas te conocía, pero te había escuchado de ti, pero ahora te conozco. Muchas veces nosotros oramos al Señor, pedimos al Señor y de repente no tenemos la contestación a oraciones. Y vemos en la Biblia grandes hombres, bueno, no grandes, sino hombres y mujeres con oraciones y con respuestas grandes de parte de Dios, respuestas extraordinarias a oraciones hechas por hombres comunes y corrientes en el sentido de que no son especiales ni tienen dones especiales. Así es que yo quisiera compartirles eso. Les voy a contar que el viernes estuvimos, recuerdan que les habíamos hecho el anuncio de que nosotros los viernes íbamos a estar con algunas familias, tuvimos el privilegio de estar con la familia de Neri y Kimberly y aprendimos acerca de la grandeza de Dios, ¿verdad? Ahí en el libro de jueces, en Berea en casa, de jueces, perdón, de Josué, ¿verdad? En el capítulo 3, recuerdan, los que pudieron estar estudiando Berea en casa, hablamos acerca del capítulo 3 de Josué y hablábamos de la grandeza de Dios y de los detalles de Dios. Ahí estuvimos compartiendo en el momento, recuerdan ustedes en la lectura del capítulo 3 que habla acerca de cuando se abrió el río Jericó, perdón, el río Jordán, cuando iban a tomar la ciudad de Jericó. Dice que el río se abrió, ¿verdad? Hacia arriba, las corrientes que venían se abrieron hacia arriba y las que iban corriendo hacia abajo, pero hablábamos de la grandeza de Dios, de un detalle bien importante, ¿verdad? Que Dios es así de detallista. Y que dice ahí que cuando los sacerdotes tocaron la tierra descalzos, dice que caminaron sobre tierra seca, sobre arena seca. Y que todo el pueblo caminó, dice, por en medio del río, por arena seca. Mire qué interesante. Si nosotros vemos la lógica cuando hay una separación de agua, queda como lodo, queda como arena mojada y sería terrible caminar sobre eso. Y los detalles de Dios en su grandeza y en su poder son así para con nosotros. No permitió ni siquiera que ellos caminaran en tierra o arena mojada, sino en tierra seca. Qué rico eso. Entonces, hablábamos de los detalles de Dios. Dios es así. Nosotros eh, vemos en el libro de Éxodo, ¿se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte y fue a traer las tablas de los mandamientos? En ese momento dice que el pueblo de Israel sucedió algo interesante y es que Dios mismo en ese momento le dice a Moisés, Moisés, baja rápido, porque el pueblo de Israel se ha hecho un becerro de oro y está adorando ídolos ya. Entonces dice que Moisés baja y esta es una de las oraciones grandes de las cuales vamos a hablar hoy acerca de oraciones hechas por hombres, contestadas por Dios de una manera extraordinaria. Y dice que aconteció que Moisés baja y va al pueblo de Israel
y les dice, ¿qué pasó? Pero en ese proceso Dios le dice a Moisés, voy a raer este pueblo de la tierra, lo voy a consumir totalmente a causa de la idolatría y voy a hacer de ti una gran nación. O sea que Dios ya había decidido que el pueblo de Israel lo iba a destruir. Y entonces en ese momento viene Moisés y dice, Señor, mire lo que dice en Éxodo 32, 30, 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme a mí ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor concede la petición de Moisés y no le pasa nada al pueblo. Una parte murió, pero el pueblo de Israel siguió su camino, no lo terminó el Señor, o sea que el Señor contestó la oración de Moisés. Y de eso se trata hoy esta enseñanza. Muchas veces nosotros pensamos por qué el Señor no nos contesta las oraciones a nosotros. Muchas veces nos afligimos, muchas veces nos ponemos tristes y nos damos cuenta de que oramos y yo tengo tiempo de estar orando por algo, por una situación, por trabajo, por finanzas, por relaciones, por algo que me está pasando y mis oraciones no son contestadas. ¿Qué está pasando? ¿Será que Moisés tenía algo extraordinario como persona que el Señor le contestaba esas grandes oraciones? Y no digamos de Ana. ¿Ustedes se acuerdan de Ana, que era estéril? Una mujer que no podía tener hijos. Y Ana oró, dice la Biblia, que Ana oró. En Primera de Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Y qué pasó? Su oración fue contestada. Y Ana se embarazó. Y recuerdan ustedes en la lectura que dice que tuvo un hijo y su hijo es el profeta Samuel, que hizo grandes cosas para el Señor en su obra. Oración contestada. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué será que a mí no me está contestando las oraciones? ¿Por qué será que yo oro y oro y oro y no pasa nada? Y recuerdan ustedes la oración de Ezequías. Ezequías era un rey que fue invadido por Sennacherib. Dice la Biblia que este era el rey de Siria y este rey desafió a Dios y le dijo a Ezequías, mira el Dios que vos tenés no es lo suficientemente fuerte como para detener la invasión que nosotros vamos a hacer al pueblo de Israel. Vamos a terminar el pueblo de Israel. Y Ezequías va delante de Dios y le dice, Señor, tú eres el único Dios. Te pido que nos ayudes. ¿Y qué creen que sucedió? Entonces, dice ahí en Segunda de Reyes 19:34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y se levantaron por la mañana y he aquí que todo era cuerpos. ¿Cuántos se murieron? 185,000. ¿Cree usted que Dios tiene la capacidad para poder contestarnos las necesidades que nosotros tenemos? ¿Por qué Dios no me contesta? Y se acuerdan ustedes de la oración del libro de Hechos, que cuando dice que la iglesia oró por Pedro, que la iglesia estaba reunida y Pedro fue encarcelado, dice que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia oró por Pedro. Y en Hechos 12:5 al 12 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto a dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y he aquí que se presentó un ángel del Señor,
Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Era algo maravilloso. El hombre está atado con cadenas, las cadenas caen. Y el ángel le dice, Pedro, vamos, te vamos a sacar de la cárcel. Entonces Pedro, volviendo en sí, entonces dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué interesante. Y a mí me llama la atención este tema, porque muchas veces nosotros nos confundimos y oramos y oramos y las oraciones no son contestadas. ¿Será que yo no tengo algo extraordinario que Dios le da a las personas como para que oren y las oraciones sean respondidas? ¿Será que yo necesito? ¿Qué necesito? Interesante. Me llama la atención lo que dice el libro de Marcos, porque a veces en esta situación de dificultad nosotros mal podemos entender. Mire lo que dice el libro de Marcos, y si buscamos Marcos 11, del versículo 21 en adelante, para que podamos entender esto. Porque esto nos aclara una idea. Entonces Pedro, en el contexto, lo que había sucedido es que recuerdan que cuando Jesucristo tenía hambre miró una higuera y en ese momento la higuera no tenía fruto y el Señor le dijo que se secara. Luego de eso se van y al regreso es cuando sucede esto y dice lo siguiente. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas veces esta lectura tiende a mí, en algún momento de mi vida, me frustró un poquito. Les voy a decir por qué. Porque yo pensaba que mis oraciones iban a ser contestadas de acuerdo a la cantidad de fe que yo tuviera. Y esto hace como que un poquito de confusión en la mente, porque digo yo, bueno, realmente decía yo, si el Señor dice que si yo le digo a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyera que le será hecho, sucede. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros creemos que la responsabilidad de que las oraciones sean contestadas recae sobre mí. Porque si mi fe es pequeña, a veces nosotros le damos así como un, una cantidad de fe mayor o menor, y cuando yo creo que la fe es pequeña, mis oraciones difícilmente van a ser contestadas, porque aquí dice, o sea, ay, ¿qué pasa que mis oraciones no son contestadas? ¿Por qué mis finanzas están mal? Yo le oro al Señor, ¿por qué mi relación está mal? ¿Por qué mi tía no ha confiado si yo tengo días de estarle orando? Yo creo que el problema es que yo no le creo a Dios y cuestiono mi fe. Es que mi fe es bien chiquita y de repente me encuentro con alguien por ahí y me dice, sí, que el problema es que usted no tiene fe. Ah,
peor. Pero a veces perdemos de vista un verso que está ahí, que es el verso 21. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. A veces nosotros estamos confundidos y creemos que la fe es cuestión de cuánto yo pueda creer lo que pido. Y no es así. Realmente mi confianza tiene que estar en lo que Dios es. Yo tengo que aprender a conocer a Dios, cuán grande es Dios, para que poder entender cuál es su voluntad para mi vida respecto a lo que está pasando. Así es. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo estaba orando y dijo, Señor, permite que pase de mí esta copa? Pero dijo, yendo, dice, un poco adelante se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. El Señor estaba claro, Jesucristo estaba claro que lo que iba a suceder era su voluntad, no lo que yo quería. Y saben, muchas veces nuestras oraciones se vuelven como un monólogo. Pedimos al Señor y pedimos al Señor y pedimos al Señor. Y los propósitos nuestros se los damos al Señor. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, trae esto. Y nos olvidamos realmente que es a la inversa. El propósito de Dios debería de ser para mi vida. ¿Qué quiere Dios para mí? No tengo trabajo. Señor, dame un trabajo. Dame, dame, dame. ¿Qué dice el Señor? Que el Señor dice, mira, ve, con el sudor de la frente vas a ganar el sustento. Ah, entonces es viable que yo pueda tener un trabajo. Si el obrero dice que es digno de su salario, entonces es correcto que yo tenga un trabajo. ¿Por qué no voy y le oro en función de eso? Conociendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, puedo venir y orar y decirle, Señor, tu palabra dice que yo voy a ganar el salario con el sudor de la frente. Dame un trabajo, Señor. Es diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida, pero conozco el carácter de Dios. Aquí la pregunta es, ¿conoce usted el carácter de Dios para pedirle de acuerdo a lo que Él dice que yo tengo que tener? ¿O estoy a la inversa? Yo le estoy poniendo a Dios mi propósito para que Él cumpla lo que yo quiero y no debe ser así. La Biblia dice que yo tengo que ir donde Dios a pedir lo que Él dice que tengo que pedir. Un ejemplo de eso está en el libro de Primera de Reyes, si lo buscamos capítulo 17 y vemos el ejemplo de Elías. Mire lo que va a suceder acá. Capítulo 17 de Primera de Reyes. Cuando lo tengan, me dicen. ¿Ven? ¿Estamos listos? Primera de Reyes, capítulo 17. Pero antes lo voy a poner en contexto. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel tenía ya aproximadamente como 80 años de tener una sucesión de reyes continua. Y todos estos reyes, dice la Biblia, que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Fueron reyes que trajeron diferentes ídolos, diferentes dioses para ellos. Y igualmente tenían a Jehová, pero permitieron que el pueblo tenía diferentes creencias y estaban en eso durante 80 años. Imagínense si nosotros a veces tenemos dificultades con 4 años, ¿verdad? A veces estamos ahí como que ya no hayamos qué hacer. Y no digamos cuando son 8, ¿verdad? No hayamos qué hacer. Imagínense el pueblo de Israel
80 años con reyes corruptos, con reyes que trajeron la idolatría. Era difícil, había corrupción, había desastre, pero hubo un rey que se ganó el premio Nobel del peor rey. Y este es Acab. Y les cuento esto para ponerles en contexto cómo estaba sucediendo la cosa. Y ahí mismo en el capítulo 16 dice, capítulo 29, solo para que agarremos el contexto, recordemos, pero el pueblo de Israel está sufriendo, hay una situación de dificultad, pero este rey comenzó a reinar, dice Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Fue el peor rey. O sea, llegó a Israel y fue el peor rey, porque fue ligera cosa andar en sus pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, así, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Era lo peor, dice Acab, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y en su tiempo, y él reedificó Jericó. Y ustedes saben qué problema era reedificar Jericó. Entonces este rey viene y quita a Jehová. Este hizo lo peor. Este ya no solamente decía, bueno, hay varios dioses, no. Este mandó a matar a los sacerdotes de Jehová y puso sacerdotes de Baal y empezaron a adorar a Baal. Era el problema. Y Dios, en su misericordia, a pesar de todo eso, el pueblo de Israel estaba ahí. Y en ese contexto viene Elías. Y en el capítulo 17 dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire qué interesante. Este hombre se para frente a Acab y le dice, no va a haber lluvia durante muchos años. Y saben ustedes que Baal para ellos era el rey era el dios de la lluvia, era el dios de los truenos, era el dios de la fertilidad. Y viene un hombre y se para delante de este rey y le dice, mire, rey, aquí no va a haber lluvia, pero si nuestro Dios es Baal, ¿cómo es posible que este hombre, Elías, se para delante de Acab y Jezabel y le dice, no va a haber lluvia durante años? Qué valentía, ¿verdad? ¿Y saben por qué este hombre hizo eso? Porque era un hombre que conocía el carácter de Dios. Se paró delante de Acab, que había matado a los profetas de Dios, y se para delante de él y le dice, mire, ve, no va a haber lluvia durante estos años. ¿Se imaginan ustedes el valor que tuvo este hombre? ¿Y por qué tuvo valor? Porque él sabía a quién representaba. Aquí la pregunta es, ¿por qué nosotros muchas veces nos sentimos desmoralizados, tristes, muchas veces angustiados? ¿Saben por qué? Porque no hemos aprendido a conocer en quién confiamos. El Dios Todopoderoso es el Dios que hace cosas imposibles. Dígame, ¿quién de ustedes tiene necesidades acá? Levante solo su mano, no las diga. ¿Quién de ustedes tiene necesidades?
Todos tenemos necesidades. ¿Qué hacemos cuando tenemos necesidades? Vamos y oramos. ¿A quién le oramos? ¿Por qué oramos? Lo hacemos como este hombre que se paró delante del rey Acab, aunque sabía que él lo podía matar, y va y se para con valentía y dice, mire, ve, va a haber muchos años que no va a llover, siendo que su Dios es Baal, el Dios de la lluvia. Mi Dios, Jehová, dice que no va a llover. La actitud, el conocimiento del carácter de Dios es lo que Elías tenía, y eso es lo que lo hizo pararse derecho. ¿Cómo estoy yo respecto a creerle a Dios? ¿Conozco lo suficiente a las escrituras para darme cuenta que Dios es un Dios de imposibles? ¿Cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios? Muchas cosas maravillosas. De hecho, cuando ustedes ven que en el libro de Marcos Jesucristo dice, tened fe en Dios, es porque nos está mandando a que nosotros la máxima confianza que tenemos que tener es en ese Dios poderoso que es el que puede hacer cosas maravillosas. Óigame, este hombre, Elías, cambió el tiempo. No va a llover durante años. ¿Creen ustedes? Ustedes tendrían la capacidad y yo de venir y orarle al Señor y decirle, Señor, que ya no llueva. O a la inversa, ¿verdad? Porque pasamos sequía. Señor, que llueva. Y lo hacemos con convicción. Señor, permite que caiga agua en Tegucigalpa. ¿Cómo lo hacemos? Porque sabemos que Dios tiene el poder para poder hacerlo, o simplemente por un decir. ¿Cómo están sus circunstancias de dificultad hoy? ¿Cómo está su vida? ¿Dios es lo suficientemente grande como para poder solventar sus situaciones de dificultad en su vida? ¿Lo cree? ¿Está pasando dificultad? ¿En quién confía? Y mire lo que dice más adelante. Dice, y en el versículo 3, dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está en el río Jordán. ¿Y por qué creen ustedes que este hombre tenía la confianza de que iba a un lugar donde el Señor le iba a proveer? Porque conocía que los principios de Dios son los que rigen nuestra vida. Cuando él va y le dice a este hombre que no va a llover, es porque ya el Señor, allá en el libro de Deuteronomio, se había dicho al pueblo de Israel que si ellos se iban tras ídolos, iba a cerrar los cielos y no iba a llover. Y por eso es que Elías va donde este hombre le dice, ya no va a llover porque Dios dice que no va a llover. ¿Y creen ustedes que Elías tenía algo extraordinario o era un superhombre para que esa petición se cumpliera? No. ¿Saben qué dice el libro de Santiago en el capítulo 5 de Elías? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. No era nada especial. ¿Tengo yo la capacidad de orar por cosas? Porque Elías no era extraordinario. Era como usted y como yo. Podía orar. La diferencia es que él conocía el carácter de Dios. Y Dios le dice ahí en el versículo 2, mira, Elías, andate a un arroyo. Anda fuera y camina y dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Por qué Elías hizo eso? ¿Por qué lo haría? Ahí está en la palabra. Porque Jehová se lo pidió. ¿Qué le pide Dios a usted? ¿Qué le pide Dios a usted cuando ora? Lo mismo que el Señor Jesús. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo sabía que iba a sufrir. Jesucristo sabía que iba a ser crucificado por, por perdón, para perdonar nuestros pecados. Jesucristo iba a hacer la voluntad de Dios y se negó y dijo, Señor, que se haga tu voluntad a pesar de que se iba a derramar sangre, a pesar de que lo iban a crucificar con el propósito de perdonar los pecados míos y suyos. Jesucristo hace la voluntad de Dios. Jesucristo es crucificado y al tercer día resucita. La Biblia dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Pregunta, ¿usted cree lo que dice la Biblia? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cree usted que Jesucristo murió y resucitó al tercer día en propiciación por nuestros pecados? Yo lo creo. ¿Por qué lo cree? Hágase la pregunta, ¿por qué cree que usted tiene vida eterna? Porque la Biblia lo dice, la confianza debe de estar en lo que la Biblia dice. ¿Ok? El verso que comentaba el hermano Danilo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso lo dice la Biblia, para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tengo vida eterna, yo voy a morir y sé que voy a estar en el cielo por una eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús murió por mí. ¿Lo dice quién? La Biblia lo dice. Mire qué interesante. Pero muchas veces nosotros vivimos confundidos pidiendo cosas o esperando cosas de Dios que yo le propongo a Dios. ¿Ok? Yo le pido a Dios por A, por B o por C cosas de mi deseo. Señor, te pido esto, te pido el otro. Elías va al arroyo de Querit porque dice que Jehová le dijo. Y además de eso, el hombre confía en lo que Dios le dice, que los cuervos le van a dar de comer. Miren, en aquel entonces los cuervos eran animales como de carroñeros, eran animales inmundos. Traducido a nosotros serían como los sopes, algo así. Así eran animales carroñeros. Imagínense que a usted, Señor, le diga, mire, ve, Mandoramo, váyase a tal lugar y ¿sabe qué? Los sopes le van a llevar comida todos los días. ¿Cómo se sentirían? Así como que, ¿cómo es posible eso? Eso es lo que le está diciendo Dios a Elías. Elías, váyase allá, tome del arroyo y ¿sabe qué? Los cuervos le van a dar de comer. ¿Y sabe qué sucedió? Y mire, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿Le creo yo a Dios lo que Él dice para mí? ¿Qué necesidad tiene usted? ¿Le ora conforme a lo que Dios dice que yo le ore? Señor, te pido porque, lo que les decía al principio, porque mi tío, mi tía, mi hijo pueda confiar en ti. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Dice que, que todos nosotros debemos de predicar las buenas nuevas, dice alcanzada el mundo para Jesucristo.
Dice que todos nosotros debemos de hablar las buenas nuevas. Señor, tu palabra dice, oiga bien, ya no es yo pidiendo por la salvación, es el Señor dice que yo debo de pedir por la salvación de, Señor, te pido conforme a como dice tu palabra que debemos de ser salvos por lo que Jesucristo hizo. Permite que mi tío, mi tía, mi primo, mi hijo pueda llegar al conocimiento de la salvación porque tú lo hiciste así. Es diferente mi oración. Por la salud. ¿Cómo puedo yo orar por la salud de acuerdo a principio bíblico? ¿Habrán principios bíblicos que hablan acerca de la salud? Es un reto, hermanos, el venir y conocer la palabra para poder orar de acuerdo a la palabra. Es un reto. Mis necesidades financieras. ¿Será que hay principios bíblicos en los cuales yo me puedo amparar para mis necesidades financieras? Hay principios bíblicos acerca de las necesidades financieras. Entonces tiene que ser a la inversa, no solamente exponer mi necesidad por mi necesidad, no, es lo que Dios quiere para mí. ¿Creen ustedes que será válida una oración como esta? Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga en mi emprendimiento, por ejemplo. ¿Será correcta esa oración? O, Señor, ya emprendí esto, ya estoy vendiendo tal cosa, ayúdame. ¿Cuál de las dos oraciones serán más válidas para el Señor? Qué interesante, ¿verdad? ¿Han pensado en eso? ¿Por qué no responde el Señor esa oración? Señor, yo entiendo que Abraham, Isaac y todos los antepasados eran hombres que eran comerciantes, eran empresarios. Señor, yo he empezado este negocio porque creo que tú permitiste que estos hombres prosperaran. Ayúdame a mí con mi emprendimiento. ¿Ven la diferencia? La diferencia es lo que Dios tiene en su palabra para que yo haga, no lo que yo quiero que Dios haga para mí. ¿Saben cómo es? Cuando yo conozco la palabra, cuando yo conozco la Biblia y oro conforme a la Biblia, es como cuando yo voy a un restaurante. Ese es el mejor ejemplo. Un buen ejemplo. Por ejemplo, yo voy a un restaurante Burger King o McDonald's. Llego ahí y ya conozco el menú. Pero cuando llego a la caja y le digo a la señorita o a la persona que está ahí, por favor, me da una pizza. ¿Qué pasó? Si ese no es el menú. No, mire, aquí no vendemos pizza. Bueno, deme espaguetis. ¿Sería correcto eso? ¿Por qué? Porque no va de acuerdo al menú. Posiblemente las cosas que yo le estoy pidiendo a Dios no van de acuerdo al menú. ¿Y cuál es el menú? La palabra de Dios. ¿Por qué Elías se fue al arroyo? Porque fue el menú que Dios le dijo que tenía que hacer. Váyase allá y los cuervos le van a dar de comer. Él estaba confiando en un Dios poderoso que sabía que hace cosas maravillosas y que le podía ayudar y sacar de la circunstancia en la cual él estaba. Y seguimos leyendo. En el verso 7, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Posiblemente, si hubiera sido yo, quizás le hubiera dicho, Señor, y no es que vos me dijiste que los cuervos me iban a dar de comer y por qué se secó el arroyo si vos sos Dios. Y yo empiezo a murmurar. Muchas veces Dios nos da ciertas cosas, pero a la vez permite otras. ¿Con qué propósito? ¿Será que Dios quiere probar nuestra fe, si es grande o es pequeña? No es eso. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos demos cuenta si realmente estamos confiando en Él.
si nosotros realmente tenemos puesta nuestra confianza en el Padre eterno, van a venir pruebas. Ya Elías ya estaba comiendo bien, que allá viene y me trae una buena comida, aquel cuervo, y tengo agüita y tengo bien, estoy bien acá. Pero viene otra prueba, viene y le dice, mira Elías, levántate y andate, que te vas a ir allá a ese lugar. Le dice, vino luego palabra de Jehová, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sería dificultad esa o no sería dificultad? ¿Había harina solo para qué? Para ese momento. Se iban a morir de hambre. ¿Y sabe qué le dice Elías? Verso 11. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite y una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿De quién era el poder? ¿De Elías o de quién era el poder? De Dios. Hermanos, ¿en quién está puesta nuestra confianza hoy? ¿En mi oración, en mi fe pequeña o grande? ¿O en lo grande que es el Señor? ¿En quién está puesta la confianza? No es fácil. Cuando nosotros estamos pasando por circunstancias de dificultad como esta viuda, no vemos al Señor. Miren lo que le dijo ella, Jehová, tu Dios. No dijo la viuda Jehová, nuestro Dios. Ahí dice Jehová, tu Dios. Ella no confiaba totalmente en Jehová. Y yo como digo, miren, el Dios de ustedes tal vez nos puede ayudar en esa circunstancia. ¿Qué está pasando ahorita? Vaya a su corazón. ¿Qué circunstancias está pasando ahorita? ¿Problema con sus hijos? ¿Será que Dios tiene la capacidad de poder ayudar y hacer que las cosas cambien? Dios tiene el poder de poder hacerlo. Esta mujer se iba a morir. Y más bien parece insólito que él, viendo que solo tenía un poquito de harina y le dice, mira, ande, haceme a mí primero. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Posible, poquito de harina y este me pide que yo le haga. ¿Y mi hijo? ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? La mayoría aquí, creo, ¿no? ¿Le darían ustedes primero al invitado que llega de la harina que saben que es para el hijo y se la va a dar al invitado? Definitivamente no. Pero ¿qué pasó? Ella comenzó a confiar en el Señor. Y dice que la harina no escaseó,
ni el aceite comían, panqueques de mañana comían, a saber, ¿verdad? Torta, comían buñuelos, a saber, pero era harina y aceite, a saber qué comían, pero comían, había comida. ¿Por qué? Porque Jehová proveyó. Hermano, yo tengo que tener la confianza en Dios que Él me puede sacar de cualquier circunstancia pequeña o grande que yo tenga, porque yo confío en Jehová. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que no estamos conociendo a Dios como Él es. Posiblemente, le voy a hacer la pregunta, ¿cuántos minutos, cuántas horas lee usted la Biblia al día? ¿Una hora? No es que tengo que levantarme. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Levántese a las 3:30. Es que yo no puedo leer porque en la oficina leo. No, no lo haga porque ese es tiempo de la oficina. Ese tiempo se lo están pagando para otra cosa, no para leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo lee usted la Biblia? ¿Conoce a Dios? ¿Cuántas veces en el año lee el Antiguo Testamento? ¿Lo leyó todo ya ahorita que estamos a mitad de año? ¿Ya lo leyó todo? Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios si no leemos? ¿Cómo voy a orarle a Dios si no leemos? ¿Cómo voy a confiar en un Dios que medio conozco porque vengo los domingos? Y es bueno venir a la iglesia los domingos porque pastor nos hace unos estudios de pura carne, porque el Señor lo utiliza. Pero no es suficiente, hermanos. Yo tengo que aprender a conocer a Dios. Lo que hablábamos con los hermanos el viernes. Óigame, Dios es tan detallista que permitió que el pueblo pasara en seco. ¿Saben ustedes cuánta gente aproximadamente pasó por el río Jordán abierto? ¿Ya investigó? Asómbrese, eran aproximadamente como 3 millones de personas pasando el río Jordán. ¿De dónde sacamos eso? No está en el libro de Josué. Perdón, ¿por qué el rey Acab pecó reconstruyendo Jericó? Ya lo leímos, hermanos, en Josué. Ya pasamos del capítulo 6 en las lecturas. Capítulo 6, 26 dice que el Señor le ordenó a Josué que hiciera un pacto, que era maldito el hombre que reconstruyera Jericó. Y por eso es que Acab desafió a Dios. Porque Josué dijo que era maldito el que reconstruyera Jericó. Y él lo hizo. ¿Conoce usted a Dios lo suficiente como para saber eso? Señor, dame una casa, no tengo casa donde vivir. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Es correcto pedir una casa? ¿Cómo puedo yo saber que realmente estoy pidiendo bien? Conociendo el manual. Señor ha prometido, ¿qué dice? Techo, abrigo, ¿qué dice? Así lo ha hecho. Entonces yo puedo pedir conforme a eso. Señor, tu palabra dice que tú vas a proveer techo y abrigo. Señor, yo no tengo casa. Tú ya lo prometiste. Ayúdame para que yo pueda tener mi casa propia, Señor. La palabra dice que tú lo prometiste. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo todos los días encomiendo mi camino a Jehová para que Él haga en mi vida. Conozco ese principio. Salmo 23. El bien y la misericordia te seguirán
todos los días de tu vida. El último verso del Salmo 23 dice eso. ¿Cómo anda usted en su día? Señor, permite que el bien y la misericordia me sigan hoy, porque tú lo prometiste en la Biblia. Si yo no conozco la Biblia, si no conozco sus principios, difícilmente voy a tener oraciones contestadas. Lo digo porque la fidelidad de Dios no garantiza que nosotros no vamos a tener problemas. Lo repito, la fidelidad de Dios no garantiza que no vamos a tener problemas. La fidelidad de Dios garantiza que Él va a estar con nosotros en los problemas. Eso es lo que garantiza la fidelidad de Dios. Entonces yo quiero animarlos a que podamos venir y poner nuestra confianza en lo que Dios dice en su palabra. Para cerrar, mire lo que sucedió después. Y ella dijo, después de estas cosas, versículo 17, estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Se murió el hijo. Había comida, había agua, había circunstancias de tranquilidad y se le murió el hijo. Entonces, ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Señor, ¿por qué no me provees lo que te estoy pidiendo? ¿Me estás castigando, Señor? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. ¿Qué es lo que está haciendo Elías? Lo que nosotros debemos de hacer en las circunstancias de dificultad. Buscar al Señor, orar. ¿Y qué sucedió después? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. En este entonces no había ejemplos de que hombre alguno o persona alguna hubiera resucitado. No hay. No hay ese ejemplo. Nadie había resucitado en este entonces. Pero Elías tiene fe en quién? En el Señor. Y entonces Jehová dijo, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La mujer llegó a la convicción de saber que Dios tiene poder para cambiar, para hacer y hacer milagros. Lo tengo yo, lo tiene usted. Es un reto, hermanos. El reto es conocer el carácter de Dios para que nosotros podamos confiar plenamente que Él puede hacer cosas maravillosas para sacarnos de donde estemos y para ayudarnos. No hay nada imposible para Dios. Este es un ejemplo del poder de Dios. El reto es que estemos constantemente estudiando la palabra de Dios para que conozcamos su carácter. Yo no puedo pedirle a alguien que no conozco. No puedo. Tengo que conocer a Dios para saber de que lo que pido es de acuerdo a su voluntad. La agenda de Dios en mi vida, no mi agenda en la vida de Dios. Ahí les dejo ese reto, hermanos. Conozcamos el carácter de Dios, busquemos aprender el carácter de Dios en su palabra. Nosotros tenemos a disposición la palabra de Dios. Y estamos haciendo ejercicios válidos, como por ejemplo, Berea en casa. Tenemos una lectura diaria, ¿la estamos llevando?
Estamos reuniéndonos los viernes con la familia para poner en práctica Veré en casa y aprender. Esta próxima semana ya casi terminamos la primera fase del libro de Josué. ¿Leyeron ustedes que Josué y el pueblo de Israel abrió el río Jordán? Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque en esta mañana hemos aprendido acerca de tu grandeza, de tu poder. Hemos aprendido, Señor, que tú eres el que provee las respuestas a nuestras oraciones cuando van de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque has dejado tu palabra y tu palabra es verdad. Y en ella podemos encontrar lo que tú quieres que yo haga, lo que tú quieres que yo pida, lo que tú quieres que nosotros pidamos como iglesia. En esta mañana, tarde, te queremos rogar que pongas en el corazón de cada uno de los que estamos acá el deseo de buscar en tu palabra, el conocer tu carácter, el conocerte, Dios. Como dijo la mujer, ahora conozco que la palabra de Dios, de Jehová, es verdad. Que cada uno de nosotros podamos decir en nuestras vidas, ahora conozco que la palabra de Dios en mi vida es verdad. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Las ponemos en tus manos para que hagas tú el que haga. Gracias por tu fidelidad, porque es la garantía de que cosas grandes pueden suceder si pongo mi confianza en ti. Bendito seas, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos.